Bueno, gente de sexto año, ha llegado el momento de la verdad, el gran momento de la verdad. ¿Ah? Vamos a ver el tema central en la provincia del análisis matemático. Es como si el país de la matemática tuviera una provincia capital, que es el análisis matemático, y el centro de ese análisis matemático es esta operación que vamos a ver ahora, que es la operación de tomar límites, operación de paso al límite, u operación de límites, o límite. Bueno, ¿cómo es esto? Es una operación. Primero, es un concepto central. Es una operación matemática. ¿Y qué es lo que es una operación matemática? Una operación matemática es algo que vincula a dos cosas. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, vincula a dos cosas. Por ejemplo, más la operación de suma. 3 y 5. ¿Ah? Son dos operadores, operador, vinculado a través de esta operación, que tiene a su vez una lógica, unas reglas de juego, que esas reglas de juego son lo que llamamos el algoritmo, y todo eso arroja un resultado. Ahí está. Esos son los participantes de la operación matemática. Tenemos la operación, dos elementos vinculados por esa operación y el resultado, que es igual a la operación, digamos, del resultado de la operación. Y a lo mejor tiene un nombre distinto de esto. Bueno, la división, si acá pusimos una división, acá esto se llamaría cociente, por ejemplo. Pero es lo mismo, porque este signo igual hace que sean la misma cosa, digamos. Bueno, ahí hay una pequeña mentirita, pero no importa. Siempre en estos temas iniciales, cuando uno inicia un tema, suelen haber pequeñas mentiritas que después se van, no digo corrigiendo, pero evaluando de otra forma, de mejor forma, profundizando, viendo que no era tan así algunas cosas, sino que eran un poquito asá. Ese tipo de consideración sucede siempre con las operaciones. Y las operaciones matemáticas, salvo la suma, que tiene una estructura distinta, todas las operaciones se definen en base a una operación anterior. Por ejemplo, qué sé yo tengo esto. La operación es la raíz, digamos, la radicación. Y las dos cosas vinculadas son el índice y el radicando. Y acá está el resultado. Pero como toda operación se define en base a un concepto previo. Por ejemplo, esto es cierto siempre y cuando a elevado a la i de r. Y acá la operación que está actuando es la operación de potencia. Entonces la radicación se basa en la operación de potencia. Potencia lo podemos escribir así, o el verdadero símbolo es este. Por ejemplo, yo tengo raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es? 2. ¿Y por qué es 2? Y bueno, porque 2 al cubo, que se resolverá de alguna forma, en este caso así, da 8. ¿Sí? O sea, porque 2 al cubo es 8. Es. Fíjense que el igual es el verbo ser. Por eso en una estructura matemática, si no ponemos el igual, o alguna cosa equivalente a eso, o de la misma índole, no estamos expresando ninguna oración matemática. Bueno, entonces, toda operación se define en base a una operación previa. Bueno, y con
o mejor dicho, o a un concepto previo. A un concepto previo. En el caso de la operación de tomar límites, acá está la operación. Y las dos cosas vinculadas por la operación son una que se va a poner ahí abajo y otra que se va a poner acá a la derecha. Hay que imaginarse como si fuera una especie de cruz. Ahí va el límite, ahí va una cosa que la vamos a llamar tendencia y acá va otra cosa que la vamos a llamar función. Imagínense esa línea, esas dos líneas que se separan, porque hay gente que va y pone límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más 2. No, a veces está pésimamente mal escrito. ¿Estamos? Esto traten de evitarlo, no lo hagan, sean prolijos en ese sentido, porque las notaciones llevan cierta lógica. Bueno, decimos que acá va algo que se llama tendencia y acá algo que se llama función. Bueno, la función ya la conocemos, ahí está. F de x. Hay una función y igual a f de x. Y la tendencia va a ser x tiende a A. ¿Cómo lo leemos a esto? El límite cuando x tiende a A de f de x. Ahí está bien leído. Se puede leer al revés, el límite de f de x cuando x tiende a A. Pero con esas preposiciones, esos adverbios, cuando x de tal cosa. Bueno, ¿qué está por decir? Bueno, x tiende a, esto se llama tendencia. Y esto, como toda operación, tiene un resultado que lo vamos a llamar L. Bueno, y así como esta operación se definió en base a conceptos previos, que a lo mejor acá hay operaciones, acá hay una operación que es la potencia, entonces acá también va a pasar lo mismo. Voy a tener que poner acá un concepto previo o una expresión que contenga conceptos anteriores al concepto de límite para que yo pueda definir límite en base a esos conceptos previos. Y entre esos conceptos previos puede haber operaciones matemáticas, que serían operaciones matemáticas previas en las que se basaría la operación de tomar límite. Bueno, entonces, el límite es una operación matemática que vincula una tendencia y una función. La función tiene una variable independiente que es la x. Supuestamente esa variable independiente de la función debe coincidir con esa otra x que la vamos a llamar la variable del límite. Cuidado que puede ser, más adelante, que acá haya varias variables independientes y la variable del límite sea una sola o dos o tres, no sé. Que haya acá tantas variables del límite o una cierta cantidad de variables del límite que no sean todas las variables independientes, puede ser también ese caso. Bueno, eso ya veremos más adelante. Por ahora, digamos de que la variable del límite debe coincidir con la variable independiente de la función. Si no pasara eso, diríamos que la función se comportaría como una especie de constante ante esta. Supongo que yo pongo acá f de i. Bueno, esto se comportaría como una especie de constante para esta tendencia. Bueno, no es lo normal. Sería una trampa. Bueno, aclarado eso, voy a decir la definición de límites. La vamos a leer, la vamos a escribir primero, la vamos a leer. La voy a leer de varias formas. Bueno, es todo un contenido acá bastante largo, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es una equivalencia entre este contenido y lo que voy a poner acá. Voy a borrar acá estas. Bueno. Bien.
límite cuando x tiende a de f de x. A supuestamente es una constante, x es la variable del límite. A es la constante del límite, que es uno de los tantos valores de x. Bueno, x debe pertenecer al dominio de la función. A debe cumplir con eso. Bueno, vamos a ver que no necesariamente. Bueno, yo voy a escribir ahora, lo vamos a leer y después en otro video vamos a explicarlo. Esta es la verdadera definición del límite. Dice esto, que para todo epsilon perteneciente al conjunto de los números reales y que ese epsilon sea mayor que 0, o sea, para todo epsilon mayor que 0 y real, existe por lo menos existe un delta también real y también mayor que 0, y voy a imponer la condición de que ese delta sea una función de epsilon. A veces no se pone esa cláusula, pero yo quiero ponerla para que se entienda mejor. Me parece que es importante que esté eso. Tal que para todo x perteneciente al dominio de la función f, esa que está ahí aparece la función. Hasta ahí no apareció nunca nada que participara acá en este lado de la equivalencia lógica. Acá empiezan a aparecer la x, que es tanto la variable independiente de la función como la variable del límite, y que pertenezca al dominio de la función esa f. Tiene que ser de esa, no de otra. Bueno, se debe cumplir esto. Acá vamos a poner una implicancia lógica, digamos, o sea, un antecedente y un consecuente. El antecedente es esto. Ese es el antecedente, y de ese antecedente debemos poder demostrar, si quieren, este consecuente. Ahí está. Bueno, lo voy a leer. Para todo epsilon perteneciente al conjunto de los reales y que sea mayor que 0, ese epsilon, existe un delta perteneciente al conjunto de los reales y mayor que 0, y ahí puedo decir un delta de epsilon o no, porque del momento que para todo epsilon existe un delta, ya ese delta está asociado al epsilon de alguna forma. En ese sentido, ya habiendo entendido eso, puedo borrarlo a esto. Si no, no. Tal que para todo x perteneciente al dominio de la función, yo puedo demostrar que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L sea menor que el epsilon, donde delta y epsilon son esas dos que están ahí al principio de la gran oración o de la gran proposición esta, que define a la operación de tomar límite. Lo voy a leer de otra forma, para más cortito, digamos. Para todo epsilon positivo real existe un delta también positivo real, tal que para todo x perteneciente al dominio de la función, el hecho que el valor absoluto de x menos a sea menor que delta y mayor que 0 implique que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que el epsilon. Bueno, gente, esta es la definición de límites. Cortamos ahora el video y en el próximo video lo vamos a explicar a esto. ¿Qué significa todo eso? Porque esto que yo he dicho es la definición estricta, pero fría, no está explicada. Es como si yo dijera, le doy a leer un texto a un chico que dice Colón descubrió América. Bueno, Colón descubrió América. ¿Y qué dice ahí? Le digo al chico. Y el chico me dice, y Colón descubrió América. Bueno, Colón descubrió América. Bueno, Colón descubrió América. Bueno, ya está.
¿Entendiste, chiquito? Sí, sí, entendí bien. Bueno, vaya nomás. Bueno, pero y si yo le digo, ¿y qué quiere decir que Colón descubrió América? Y entonces para explicarme qué quiere decir que Colón descubrió América, me tiene que decir una cosa como esta, me tiene que decir, no, lo que pasa es que los turcos otomanos habían tomado Constantinopla y en Europa occidental dependían del comercio de especias que venía de la China, de la India, de no sé de dónde más, y entonces como los turcos le querían cobrar mucho peaje al tráfico de especias, de la pimienta, entonces los obligó a los europeos a que que vayan hacia Occidente, cruzan el mar y descubren América. Y ahí la reina Isabel la Católica y Fernando el Católico y toda la mar en coche. Bueno, eso explica realmente esto. Colón descubrió América. Quiere decir todo eso. Bueno, y acá evidentemente esta definición es una definición muy especial porque normalmente en una definición, por ejemplo, de radicación, nos basamos en la potencia, que es una operación un poco más simple que la radicación. Bueno, en este caso no es tan simple de entender eso. Si bien son conceptos previos todos al concepto de límite, pero no es fácil entender. Esta definición es la definición más difícil de entender de todas las definiciones matemáticas, prácticamente, o del primer nivel, digamos, son de las más difíciles de entender. Esta definición, perdón. Bueno, me despido momentáneamente. Saludos virtuales a todos.